Juan Francisco. Buenos días. Marifer. Buenos días. José Eduardo. Buenos días. Y Salvador. Buenos días. Y un servidor, Fernando Tadeo, quien el día de hoy estaré como moderador de esta mesa. Buen día a todos los presentes. Daremos inicio con esta sesión llamada Nociones de Derecho Constitucional y Administrativo, en el cual abarcaremos los siguientes puntos: el concepto de Derecho Constitucional y Constitución. Abarcaremos las partes que integran la Constitución, que son la parte dogmática y la orgánica, además de que hablaremos sobre la supremacía constitucional, la rigidez y la inviolabilidad de esta misma. Asimismo, atenderemos el procedimiento para reformar la Constitución. Bueno, el primer punto del cual se hablará es sobre el derecho constitucional. Cada miembro tendrá un minuto para hablar sobre este tema y se respetará los tiempos establecidos. ¿Quién gusta comenzar con este tema? Yo. Adelante, Paco. Bueno, en un principio tenemos que saber que tanto para autores como Santi Romano o para Pietro Garofalo, el derecho constitucional se refiere principalmente a la Constitución como tal, como la máxima ley que tenemos en nuestro país. Esto refiriéndose para el ordenamiento jurídico que tiene nuestra organización como país, refiriéndose a los poderes del Estado, que como lo son el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Ok, gracias, Paco. ¿Alguien más quiere? Asimismo, Beisla pues, define al derecho constitucional como una rama del derecho público, el cual, como ya ha mencionado mi compañero Francisco, pues regula los distintos poderes del Estado para hacer cumplir y valer estos. Ahora proseguiremos a hablar sobre el concepto de constitución. ¿Quién comenzará? ¿Quiere comenzar? Ahora sí me toca. Bueno, quisiera marcar primero la definición de Felipe Tena Ramírez. Él nos marca que la Constitución son los preceptos legales que regulan la creación la creación de normas jurídicas generales y asimismo la creación de leyes, de esta manera regulando el proceso de legislación. La Constitución abarca los principios jurídicos que designan los órganos supremos del Estado, que ya había mencionado Juan Francisco. También la Constitución viene viendo los modos de creación de las leyes, la forma de legislación, cómo son las relaciones mutuas entre unas y otras, el círculo de acción que ocupa cada una de estas y la situación de cada uno de ellos respecto del poder del Estado que le corresponde a cada uno. ¿Alguien quiere? Yo también. Bueno, dice Eduardo Andrade Sánchez, él define la Constitución como un conjunto codificado de normas que establecen o que organizan el gobierno de un país, y estos establecen limitaciones de ciertas acciones de un poder público frente al ciudadano, y que también establecen fincan las bases en que se pueden ejercer las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas. Pero también no solo nos habla de eso, sino que él define de forma estatal que la Constitución viene del latín constitutio, que significa acción y efecto de construir. Gracias, Salvador. Ahora daremos comienzo a hablar sobre las partes que integran la Constitución. Como anteriormente habíamos mencionado, es la parte dogmática y orgánica. De igual manera, cada miembro tendrá un minuto para hablar. ¿Quién desea comenzar con él? Bueno, en lo particular siento que este es un tema bastante interesante, ya que no solamente vemos qué es lo que tiene la Constitución, sino cómo se conforma. Y como ya habéis mencionado, existen dos partes, la dogmática y la orgánica. Y bueno, me gustaría comenzar dando igual la terminología para que comprendamos mejor qué significa esto. Bueno, dogmática proviene del latín dogma, que significa que no acepta ningún cambio, ninguna sugerencia, que es tal y como está. La parte dogmática de la Constitución abarca desde el artículo 1 constitucional hasta el 29 y está basada prácticamente en los derechos
fundamentales del hombre, lo que durante las clases de derecho igual estuvimos viendo que supuestamente son las que siempre se quedan de esa manera y por lo regular no se legislan de nuevo, ya que es parte de los derechos humanos fundamentales. La orgánica, por otra parte, proviene del latín organicus y se refiere a que está organizado en partes separadas que cumplen una función determinada y estas se relacionan entre sí. Por ejemplo, y es entonces que los códigos de leyes deben ser orgánicos, ya que tienen que estar unidos entre sí y apoyarse para seguir adelante. Aunque muchas veces lo hemos visto, nuestra constitución actual no sigue mucho este proceso, ¿verdad? Pero bueno, en la constitución la parte orgánica se basa en la organización del Estado y abarca del artículo 30 constitucional hasta el artículo 36 y tiene por objetivo organizar al poder público estableciendo las facultades de sus órganos políticos puestos. Gracias, María Fernanda. Continuaremos con el tema de la supremacía constitucional, en el cual pues también se les dará un minuto a cada miembro de la mesa para poder hablar sobre este tema. ¿Alguien quiere comenzar? Yo. Adelante. Bueno, cuando hablamos de la Constitución, primeramente hay que dejar claro que se tienen ciertos principios fundamentales sobre la Constitución que nos dicen que la Constitución debe tener ciertas características principales. Esto como lo son la rigidez constitucional, la inviolabilidad constitucional y la supremacía constitucional, que es sobre las que les voy a hablar en este momento. La supremacía constitucional, según Eduardo Andrade, se refiere principalmente a que nuestra Constitución como Carta Magna es la principal autoridad legislativa que tenemos, refiriéndose a que nuestra Constitución de los Estados Unidos mexicanos es la supremacía, está en el rango más alto sobre las leyes y esta no puede estar subordinada ni modificarse de acuerdo a leyes inferiores como lo son las constituciones de cada uno de los estados. Esto también se va a referir posteriormente en los siguientes principios que veamos, pero su parte constitucional es esta, la de que está sobre encima de todas las otras leyes menores. Gracias, Francisco. Yo quisiera continuar con esto de la supremacía constitucional. Recordemos que la Constitución pues, es creada por el pueblo, no de manera que sea esclavista, sino pues es manera de que se regulen lo que la mayoría del pueblo piensa que es correcto. Entonces pues se debe respetar. Pues, continuando, en el artículo 133 constitucional establece de manera nítida la sugestión del orden jurídico del país. En ámbito federal, pues, las leyes emanan de como ya ha dicho mi compañero Francisco, nada puede estar por encima de la ley. También hablando de ese tema, dice que igualmente las condiciones y leyes que los estados tienen son subordinados en el texto de la Constitución Federal. Esta condición aparece indicada en el artículo 41 de la Constitución, que dice que es en el que se prevé de manera muy precisa las constituciones de los estados, en que esas no pueden actuar de forma contraria a las estipulaciones que el Pacto Federal establece, que hablando de este tema es sinónimo de la Constitución Federal. Dice que también en las medidas de las leyes cada estado puede tener el contenido de la Constitución estatal, que por lo tanto están dentro del marco de la Constitución de la República. Gracias. Prosiguiendo al siguiente punto, ¿qué nos pueden decir acerca de la rigidez constitucional? ¿Alguien quiere? Yo. Bueno, el principio de rigidez. Nos habla técnicamente de que la Constitución goza de un régimen jurídico especial, que como hemos mencionado antes significa que no hay nada por encima de y así es como se supone que debe de ser, que nuestra Constitución esté protegida, que sea rígida, que esté bien sustentada y bueno, en el sentido de que el procedimiento de reforma de la Constitución es bastante distinto del procedimiento de formación de las leyes,
ya que las leyes son como la parte individual, los ladrillos que la conforman, pero la Constitución en sí es la edificación de esas leyes que nos protegen a nosotros, a las entidades públicas, a todos, que nos conforman como sociedad y que nos protege dentro de ella. Bueno, en este sentido, Gaustini decía que una constitución es rígida solamente si, en primer lugar, es escrita, en segundo lugar, está protegida o garantizada contra la legislación ordinaria, viéndolo del sentido en el que las normas constitucionales no pueden ser derogadas, que igual son términos que ya hemos visto anteriormente en el programa. Asimismo, si no es mediante un procedimiento especial de revisión constitucional más complejo respecto del procedimiento de formación de las leyes. Y considero que esto es algo muy importante, que tiene razón Gaustini, ya que mientras más rígida sea la Constitución, menos problemas habrá con las leyes, más fácil será la convivencia entre las personas, y se supone que sería más fácil, por ejemplo, para los abogados y para las personas comunes saber de derecho, saber sobre las leyes que los protegen, saber cómo está constituido y cómo les ayudan en lo personal y en la vida cotidiana. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar acerca de esto? Bueno, como les comentaba anteriormente, los principios de la Constitución están ciertamente relacionados. Por ejemplo, en este principio ya podemos notar, incluso con las ideas de otro autor, Bryce, que el principio de rigidez constitucional está relacionado con el principio con el principio que mencioné anteriormente de la Constitución. Esto con la supremacía constitucional, debido a que la rigidez constitucional nos dice que las leyes supremas de nuestra Constitución no pueden ser modificadas mediante el mismo proceso como lo son las otras leyes, sino que necesitan un proceso específico. Y por eso el principio de supremacía constitucional también, porque ninguna otra ley ni tampoco se puede aplicar un proceso simple para modificar las leyes principales. Esto con el objetivo de que si desde un principio nuestras leyes de vez en cuando tienen que ser reformadas para adaptarse a las necesidades de nuestra sociedad actual, entonces se podrían crear muchísimos problemas si de cualquier método se pudiera modificar nuestra ley. Gracias, Francisco. Otro de los puntos importantes que debemos tocar es la inviolabilidad constitucional. ¿Alguien quiere comentar acerca de esto? Bueno, ¿qué significa inviolable? Significa, pues, obviamente no violar la Constitución, como se ha dicho, no entrar en ella y hacer como mejor nos guste. Bueno, según Eduardo Andrade Sánchez, el principio de inviolabilidad constitucional plantea una condición teórico-valorativa que pues principia el orden y significa que es imposible violar la Constitución, aunque pues sabemos que en la vida cotidiana, en el uso práctico, todos los días se viola esta Constitución con muchas partes que pues nosotros aceptamos, ¿no? Bueno, según el Diccionario Jurídico Mexicano, define inviolabilidad constitucional como la permanencia en el tiempo. Como ya ha dicho mi compañero Francisco, la Constitución aspira a ser cambiada o modificada, pues adaptándose a los cambios que la realidad ofrece, ¿no? O necesita para adaptarse. Puede en sentido constitucional darse un valor de eternidad jurídica hacia la Constitución, ya que pues a pesar del tiempo siempre se tiene que respetar esta. Si alguien más quiere comentar sobre Sí. Adelante, Francisco. Bueno, sobre este tema también cabe resaltar que la inviolabilidad constitucional es con el objetivo de garantizar las libertades e incluso las obligaciones que tenemos como ciudadanos. Esto debido a que si nuestras leyes fueran fácilmente violadas o modificadas, entonces esto nos perjudicaría radicalmente, pues en cualquier momento se podrían dar vacíos legales o cosas que nos perjudicarían de manera directa. Pero también este término de inviolabilidad se puede referir a que las mismas leyes no pueden ser modificadas fácilmente, inclusive en tiempos como lo podría ser una revolución. En estos casos, una revolución
podría llegar a modificar la ley, pero se tiene establecido que esto sería temporalmente en el caso de que la revolución llegara a ser controlada y se tomara el mando que se tenía anteriormente. En este caso, la ley volvería a como se tenía establecido anteriormente y serían sancionadas las personas que estuvieron involucradas en este proceso de revolución directamente. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, sé que por supuesto la Constitución, a fin de garantizar este principio, tiene un mecanismo determinado para poder tener su eficacia y corregir la desviación de ella misma, que este mecanismo constituye el sistema de control de constitucionalidad, que se construye en distintos modos. Gracias. ¿Alguien más? Yo. Bueno, tomando en cuenta todo lo que han dicho mis compañeros, pues el sistema de control de la constitucionalidad tiene como propósito invalidar, es decir, dejar sin efecto cualquier acto contrario a la Constitución, como ha mencionado mi compañero Francisco. Y no solamente viéndolo desde el punto de vista de una revolución, sino en cualquier ámbito de esta, sino, por ejemplo, de forma legislativa, ejecutiva o judicial, en cualquier organismo de que afecte, ver que no se contraponga a lo que dice nuestra Constitución. De esta misma manera, viendo, por así decirlo, el correcto funcionamiento de los organismos autónomos, en el entendido de que la instancia suprema de control es definitivamente impugnable o intacable. Es decir, que la Constitución sigue teniendo la rigidez que hemos mencionado anteriormente, que su decisión es formal, verdadera e indiscutible. Aunque materialmente le pueda parecer a alguien de forma equivocada, sigue siendo esta nuestra guía y nuestra forma de percatarnos de cuando estamos haciendo las cosas mal y poder mejorar las cosas, hacerlas de la forma correcta ante la ley. ¿Alguien más quiere aportar sobre este tema? Sí, bueno, sobre lo mismo que comentábamos anteriormente, todo esto viene marcado en el artículo 136 constitucional. En este es donde se nos dice que la Suprema Ley es inviolable incluso en casos como lo es la rebelión, y esta no perderá ni fuerza ni vigor y se mantendrá estable hasta que se esclarezca la situación de rebelión. Gracias, Francisco. Como último punto, el tema a tratar es el procedimiento para reformar la Constitución. De igual manera, pues, ¿quién quisiera iniciar con este tema? Bueno, ya antes habíamos hablado sobre el principio de rigidez. Reformar la Constitución se refiere a modificarla de acuerdo a las necesidades que la sociedad presente, pero obviamente se lleva un proceso bastante complejo, ya que no puede, por ejemplo, solamente un poder decidir para él mismo o que sea beneficio para una sola parte, sino que tiene que beneficiar a toda la sociedad. En el artículo 135 constitucional nos habla sobre que la Constitución puede ser adicionada o reformada para que pues llegue a lo que se requiera a la sociedad, ¿no? Bueno, además nos dice que para esto se requiere el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, o otros autores los dicen pues el 50 más 1, ¿no? Que es la mitad o más 1. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, hará el cómputo de los votos a las legislaturas y declaraciones que han sido aprobadas o para las reformas, para que estas puedan ser aplicadas en la Constitución. ¿Quién quiere aportar? Bueno, como dijo mi compañero Eduardo, la Constitución sí se puede modificar en sus leyes inferiores de acuerdo a lo que dijo del artículo 135, si no me equivoco. Dice que esta se puede modificar y adicionar ciertas características o ciertos conceptos a la Constitución, pero esta se debe ser aprobada no solamente sobre el Congreso de la Unión, sino como las legislaturas de los estados, que la mayoría apruebe esta Constitución que se va a modificar, que como dijo que la mitad más 1, desde ese punto se toma que es la mayoría absoluta.
¿Alguien más quiere comentar acerca? Bueno, Adelante. más que comentar, me gustaría hacer como que el resumen de lo que han dicho mis compañeros y decir que efectivamente para reformar la Constitución debemos contar con dos requisitos nada más, que son el primero, que el Congreso de la Unión, a través de las dos cámaras, apruebe por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes las reformas o adiciones, tal como ya lo había mencionado, incluyendo diciéndolo desde los artículos. Y el segundo, que sea que las reformas o adiciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, que es como habían mencionado igual, significa que la mitad más una de sea y de esta manera las legislaturas de los estados las aprueban. ¿Alguien quiere comentar más acerca de...? Sí, bueno, sobre el mismo proceso para la reforma de la Constitución, tenemos que tener claro que este proceso debe iniciar con la propuesta de dicha reforma ante una de las cámaras que será conocida como la Cámara de Origen, y en esta la propuesta será valorada, leída y será debatida entre los miembros de dicha Cámara para proceder, si es que se considera necesario, a la revisión final y la evaluación por los miembros de la Cámara para proceder a lo que sería su dictamen y poder continuar con el proceso de esta reforma legislativa para saber si esta ley será aprobada finalmente o no. ¿Alguien más que quisiera? Bueno, además, posteriormente, pues se discute y aprueba el proyecto de decreto. Se hacen observaciones en caso de se pueda desechar totalmente o solamente parcialmente. Se regresa a la Cámara revisoria, y se devuelve el proyecto a la Cámara de Origen en caso de ser pues ya revisado, ¿no? La Cámara de Origen pues podrá aprobarlo o observarlo para que esté parcialmente. Esto pues lo vemos en la formación de las leyes. Además se remite el proyecto a los congresos de los locales de los 31 estados de la República para que sea la aprobación. Las legislaturas de los estados, pues ellos analizan la propuesta, se lleva a cabo el proceso de votación y pues es la Cámara Revisoria la que decreta de la reforma constitucional, la que aprueba esta y transmite el asunto al Poder Ejecutivo para que sea su promulgación y publicación. Gracias. Ahora pasaremos, finalmente daremos inicio a abrir la sección de preguntas, que es por parte del público, los cuales pueden empezar a preguntar si tienen alguna duda. ¿Quiénes pueden presentar una iniciativa? Bueno, mira, yo te voy a responder. En el artículo 71 de la Constitución nos dice que quienes pueden representar una iniciativa de la modificación de la Constitución pueden ser el presidente de la República, diputados y senadores, también pueden ser las 32 legislaturas del Estado, una de las 32 legislaturas, y también ciudadanos que estos estén a un porcentaje del 0.13% que de la lista de nominados de electores, que estas personas son las que tienen ya su credencial elector, pero estas a su vez tienen a un representante para que éste pueda dictar o dar la iniciativa que todos los ciudadanos proponen. Mencionaron lo que es la inviolabilidad de la ley. ¿Esto en qué artículo se presenta? Bueno, este principio se localiza en el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece instrumentos, objetivos o procesales de carácter fundamental para que de manera operativa se preserve y se mantenga el orden jurídico en la ley. Gracias. ¿Está relacionada la supremacía constitucional con la rigidez constitucional?
Bueno, mira, esto es sobre lo que les comentaba anteriormente. Los principios de la Constitución están ampliamente relacionados. En este caso se relacionarían debido a que la supremacía constitucional nos dice que nuestra Constitución es la ley máxima y que está sobre toda la jerarquía de leyes. Se relaciona con la rigidez constitucional porque al ser la máxima ley, esta no puede ser reformada con procesos comunes ni puede ser afectada directamente por leyes de menor grado, sino que se requiere del proceso de reforma completo que ya habíamos dicho anteriormente. Bueno, daremos cierre a esta sección de preguntas. Y bueno, ya culminando lo expuesto anteriormente por los miembros de la mesa, podemos concluir que el derecho constitucional pues es una rama del derecho público que se sustenta de la Constitución, el cual tiene por objeto regular el conjunto de fuentes, principios y leyes fundamentales que regulan el ordenamiento jurídico. También, bueno, podemos decir que la Constitución es la norma suprema que rige al Estado, además de que pues de igual manera, bajo el principio de rigidez, no se puede ser modificada a menos que tenga un procedimiento especial que, como anteriormente se había mencionado, es el procedimiento para reformar una Constitución. En cuanto a la inviabilidad del constitucional, pues cabe mencionar que pues sí, se supone que no se puede violar la Constitución, pero ya en la práctica o en la vida cotidiana vemos que muchos, pues a lo mejor los que están en el poder hacen de la Constitución lo que mejor les convenga. Agradecemos la participación de los miembros de esta mesa y agradecemos la participación del público que estuvo presente. Gracias.